Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el cuarto retiro de fondos previsionales llega al Senado, donde el escenario en la oposición es incierto. Se espera que la discusión comience la próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para hablar del tema. Nos acompañan, estamos esperando que llegue el senador Rodrigo Benlea, pero ya está conectado con nosotros el senador independiente Pedro Araya, también presidente de la Comisión de Constitución. Lo decíamos, está en este minuto en el hemiciclo el senador Galilea. Queremos armar un debate por este tema del cuarto retiro. Senador Araya, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Si habilita el audio, no lo escuchamos. A ver, para que le ponga solamente el botón. Ahí estamos. Eso ocurre todos los días, ocurre hasta en las mejores familias con el tema del audio. Senador. Así es, pues siempre hay algún problema técnico cuando uno parte este tipo de entrevista. Está Pero bien. no, mira, saludarte y a ti y a todos los televidentes. Estábamos terminando recién la sesión del Senado donde se estaba ratificando el nombramiento de Jean-Pierre Matus para la Corte Suprema, así que senador Galilea debe venir subiendo en este minuto. Ya, senador, partamos por usted. A su juicio, usted ya se ha manifestado a favor de este cuarto retiro. ¿Por qué es necesario un cuarto retiro de fondos de pensiones? Vimos atentos, hemos revisado atento la discusión, sobre todo en la Cámara de Diputados, con la exposición de técnicos de todos los colores políticos, advirtiendo las complejidades de un cuarto retiro. Por la sencilla razón de que este cuarto retiro es el retiro de la clase media. Son las personas de clase media quienes más mal lo pasaron durante la pandemia. Hoy día tenemos muchas personas de clase media, principalmente profesionales mayores de 50 años, que no logran reinsertarse en el mundo laboral o que, habiendo encontrado trabajo, tienen ingresos muy menores a los que tenían previo a la pandemia y siguen con muchas deudas o deudas superiores a las que tenían antes de la pandemia. Y cuando uno empieza a mirar qué es lo que está pasando en los datos económicos, nos damos cuenta que la reactivación económica que se plantea no es tal. Por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta, que es la región que represento en el Senado, cuando uno mira qué es lo que pasó en nuestra región, fue la región que tuvo la mayor cantidad de quiebras de pymes y de emprendimientos familiares. Cuando se celebra que en la región de Antofagasta se crearon 39.000 puestos de empleo, lo que no se dice es que más de la mitad de estos puestos de empleo son empleos informales, empleos esporádicos, sin contrato, sin seguridad social. Y dentro de esto, cuando uno empieza a mirar los fríos números, es la clase media la que no puede hoy día o no logra todavía poder encontrar un empleo o ver que hay una esperanza de reactivación económica. Entonces, este cuarto retiro aparece como una fórmula de ayudarlo a sobrellevar estos difíciles momentos y también va a servir para que muchos que han empezado un emprendimiento puedan seguir adelante, puedan tener un capital de trabajo y así poder llevar el sustento a sus hogares. A ver, le pongo aquí algunos fríos números, como mencionaba usted. Claro, si uno ve lo micro, siempre va a encontrar casos, senadores. Aquí yo parafraseo un poco lo que dijo Mario Marcel hace un par de semanas en la Cámara de Diputados. Él decía, a ver, y mostrando números, las transferencias y retiros y todo lo que han recibido millones de chilenos, miles de familias, transferencias y retiros, transferencias en el IFE y todas esas, las ayudas del Estado, si se suman esas dos y se comparan con la caída por los ingresos del trabajo, de acuerdo al Banco Central, las transferencias que han recibido las familias, los hogares, sextuplican la caída de los ingresos por trabajo. Efectivamente, pero yo creo que hay un dato que no podemos negar o que está ausente en la discusión, que quedó al descubierto con la pandemia, que es la tremenda informalidad que hay en el mundo laboral en nuestro país. O sea, buena parte de las cifras que maneja el Banco Central, y en esto no está errado, tienen que ver con trabajos formales, pero no está registrado, y esto es algo que se le ha preguntado al Banco Central y a distintas instituciones. ¿Cómo se registra, por ejemplo, los trabajos informales o los segundos trabajos que tienen muchas personas? Por ejemplo, lo que ocurre habitualmente es que un pensionado tiene un segundo trabajo que muchas veces no tiene contrato o no da una boleta honorario cuando, por ejemplo, va a aseo a una oficina o trabaja haciendo lo que se conoce comúnmente como un pololito. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y esta realidad fue lo que al final del día complejizó la entrega de las ayudas estatales, porque tú tienes que acordarte, Andrés, que cuando se discutieron las ayudas, decía, bueno, aquí estamos ayudando a todos quienes tenían un empleo, pero no se sabía mucho de lo que era el empleo informal. Y tampoco se hace un registro de qué es lo que pasó, por ejemplo, con muchas pymes familiares que no estaban o no se habían formalizado ante el Servicio de Impuesto Interno o ante distintas autoridades por lo complejo que era. Y en esto podríamos colocar miles de ejemplos de lo que pasó, simplemente por señalar algunos de los casos que uno conoce, lo que pasaba con muchas familias que venden productos de alimentación, que hacen dulces, que venden pan, pero que no tienen permiso sanitario o que tampoco tienen iniciación de actividad en impuesto interno. Para efectos prácticos, lo que tiene el Banco Central, ellos no aparecen con un ingreso formal. Si el problema de la pandemia es que reflejó al final del día lo débil que es el mercado laboral chileno y alto grado de informalidad que hay en el empleo. Pero uno también, si ve los números de informalidad, senador,
viendo un poco también lo que entrega el INE y lo entrega mes a mes, antes de la pandemia la informalidad en nuestro país correspondía más o menos al 29% del empleo en Chile era informal. Conforme va avanzando la pandemia, conforme se van cerrando las calles por las cuarentenas, la informalidad cae, porque las personas no pueden, las personas informales generalmente desarrollan su labor en las calles, cae a cerca de un 22% y se ha ido recuperando, pero a los mismos niveles previo a la pandemia. No es que el trabajo informal, por lo menos en las cifras del INE, yo le pongo las cifras del INE, no es una opinión personal, incluso está al mismo nivel o incluso más abajo que lo que había previo a la pandemia. O sea, puede ser que efectivamente hoy día sean las cifras previas a la pandemia, pero lo que ha ido ocurriendo es que estos trabajos informales, a muchos de ellos le ha costado reinsertarse en el mundo laboral, y además también hay que decirlo, hay muchos trabajos formales que producto de la pandemia se van a perder. O sea, por ejemplo, podríamos citar lo que ha ocurrido hoy día con los distintos procesos de automatización que empezaron distintas empresas. Por ejemplo, la región de Antofagasta, que es una región eminentemente minera, las grandes compañías mineras iniciaron producto de la pandemia procesos de automatización respecto de los cuales no van a volver pie atrás. O pensar, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en el retail, con las ventas por comercio electrónico. Entonces, todos estos puestos de trabajo que se perdieron producto de la pandemia, y especialmente en sectores tan específicos como la minería, es muy difícil que esas personas logren una reconversión laboral y hoy día se encuentran cruzados de brazos. Y en esto podríamos citar miles de ejemplos, y por eso probablemente una de las diferencias que tenemos con el presidente del Banco Central tiene que ver con la óptica de cómo se miran las cifras, porque es cierto, estos son microcasos, microdatos que uno podría tener, pero el problema es que esto se empieza a replicar. Y no hay lugar donde uno vaya, cuando recorre la región o cuando le piden reuniones acá en Santiago, en Valparaíso, que se empiezan a replicar los casos de gente que está en esta misma situación informal y que ve con preocupación que no logra hoy día tener un sustento para llevar a sus hogares, y que muchos han empezado emprendimientos de carácter informal porque tienen dificultades, por ejemplo, para conseguir los permisos que se necesitan para habilitar un negocio, lo que te comentaba recién, sí, de alguien que quiere emprender con algún negocio para la fabricación de alimentos. O podríamos citar el caso de lo que me pasó la semana pasada en Antofagasta, que pedí por una aplicación móvil un vehículo y el chofer me venía contando y me decía: mire, senador, yo tengo 52 años, me echaron cuando empecé la pandemia, he aplanado las calles de Antofagasta y de Calama buscando pega y nadie me da trabajo por mi edad. ¿Qué es lo que hice con los 2 primeros retiros? Me compré este auto. ¿Y por qué quiero el 4.º retiro? Porque el 4.º retiro me va a permitir terminar de pagar el auto que hoy día me sirve para trabajar como conductor de aplicación y poder llevar sustento a mi casa. Si eso es de lo que estamos hablando, yo creo que el gran problema que hemos tenido y que ha tenido en general el mundo político es que ha costado ver cuál es la realidad que hay al interior de las familias, cuál es la realidad que están viviendo miles de chilenos de clase media. Si queremos ver también y revisar la posición, lo vemos ya en pantalla, el senador Rodrigo Galilea. Estamos conversando recién con el senador Pedro Araya, senador Galilea, para ver la otra cara de la moneda o la otra visión respecto a este 4.º retiro, porque a su juicio no es necesario un 4.º retiro, senador Galilea. Bueno, buenas tardes, Andrés. El tema del 4.º retiro siempre va a generar esta doble visión. Por supuesto que para muchísima gente siempre va a ser atractivo retirar plata que aparentemente no va a generar ninguna consecuencia en ninguna parte. El corto plazo siempre le gana al largo plazo. Entonces, entre tener plata hoy y tener plata mañana, que es la plata de las pensiones, el ser humano, y a todos nos pasa, tendemos a priorizar ahora. Entonces, siempre uno puede buscar y justificar una buena razón para decir: quiero sacar plata que yo tenía ahorrada para mis pensiones. Pero la verdad, Andrés, es que por muy popular que pueda ser para mucha gente, acá esta medida, que es la 4ª vez que se haría, genera efectos muy, pero muy negativos para toda la gente, aunque no lo queramos ver. En primer lugar, el daño a las pensiones futuras es innegable. Muchos me podrán decir: bueno, pero si igual yo tengo una mala pensión o voy a tener una mala pensión. Bueno, pero peor va a ser la pensión si es que seguimos retirando la plata. Y todos los esfuerzos que a través de otras leyes estamos tratando de hacer para mejorar las pensiones se topan con esta gigantesca piedra en el camino, que es que los fondos que están ahorrados cada vez disminuyen más. Por otra parte, Andrés, hay que recordar de que fue todos los partidos políticos, toda la clase política, la que le pidió al presidente de la República que, hagamos un IFE, el IFE más generoso que se ha hecho en la historia de Chile, hasta el pago de diciembre, para ya no seguir con esta perforación a las platas de las pensiones. Y el presidente de la República, el presidente Piñera, tomó la palabra y hizo algo que nunca se había hecho en la magnitud que estamos viendo. Y en tercer lugar,
tenemos un problema real y que yo lo veo en todas partes. A mí me ha tocado viajar por la región de Coquimbo, por Valparaíso, por supuesto mi región. También he ido a la 10ª y he ido a Punta Arenas. En todas partes la queja es exactamente lo mismo. Se publican montones de avisos de trabajo. Se busca chef, se busca ayudante de cocina, se busca mozo, se busca gente para trabajar en los campos y no llega nadie. Por lo tanto, acá tenemos una cuestión muy anormal. Hay oferta de trabajo, amplia oferta de trabajo, y no se encuentra gente para trabajar. Todo esto, por lo tanto, está produciendo un desequilibrio, Andrés, enorme. Hay gente que no lo quiere ver, uno siempre tiende a justificar las cosas. Pero la verdad es que ningún país del mundo está haciendo una cosa como esta, como lo que estamos haciendo en Chile. Y cuando uno es el único que hace algo, o es un genio o se está equivocando medio a medio. Yo creo que las consecuencias, yo creo que las consecuencias de esto en el mediano plazo, porque no es que mañana Chile aparezca destrozado, las líneas y los progresos o no progresos de los países se miden en tiempo un poco más largo. Y yo creo que estaríamos cometiendo un error de proporciones de seguir por este camino. Sí, senador Galilea justamente ponía el tema del IFE universal y ahí le quiero preguntar al senador Araya, porque cuando se discute y se aprueba el IFE universal, yo recuerdo las palabras de la senadora, la presidenta del Senado entonces, Yana Proboste, diciendo: aquí no podemos permitir que se sigan desangrando los fondos previsionales, tiene que haber un IFE universal. ¿Cuánto cambió el escenario desde ese minuto, cuando hay esa promesa de parte del mundo político de que con este IFE se acababan los retiros, y ahora? A ver, yo creo que compartiendo lo que dice Rodrigo, que estamos todos claros de que probablemente los retiros previsionales no son la mejor política pública, por la sencilla razón de que los trabajadores están pagando con sus ahorros la crisis económica que ha significado la pandemia del coronavirus. Pero, y en esto vuelvo a lo que te decía recién, Andrés, y yo creo que el problema sigue siendo la clase media, porque los IFE fueron una ayuda para muchas familias, eso nadie lo discute, pero para un grupo importante de familias que son probablemente los que van a poder realizar el cuarto retiro, fueron ayudas absolutamente insuficientes. Y en esto podríamos dar miles de ejemplos, podríamos estar probablemente horas hablando de casos puntuales que ha ocurrido en cada región respecto de situación particular. Y en esto, claro, los IFE pero yo en esto volver a insistir, hay muchas familias de clase media, muchos especialmente profesionales, que no logran recuperar su trabajo producto de distintas circunstancias. Y ahí es donde entra a jugar la importancia de este cuarto retiro. Señor Galilea, justamente el tema de la clase media, ¿cómo lo enfoca usted? A ver, lo que indican las cifras que finalmente uno puede tener en cuenta, porque si uno empieza con casuística, por supuesto uno va a encontrar casos para todo. Pero finalmente, ¿qué es lo que nos dicen las imposiciones que pagan los chilenos? Es que el empleo formal se ha recuperado prácticamente entero. ¿Qué es lo que nos dicen también los otros datos duros? Que es que hay una oferta gigantesca de trabajo y que no se están pudiendo completar los puestos de trabajo. Entonces, yo, Andrés, creo que llegan momentos en que uno tiene que entender de que hay ciertas cosas que ya no se pueden seguir haciendo. Así como el país no puede estar pagando eternamente un IFE como el que se está pagando, tampoco podemos seguir eternamente sacándole plata a los pobres fondos de pensiones que tenemos. Hay un momento en que ya están dadas las condiciones sanitarias para que todos ahora le pongamos el hombro a la vuelta a la normalidad del país. Durante 1 año, 2 años, el Estado y los propios chilenos a través de sus fondos de pensiones han pasado esta crisis. Hoy día ya llegó la hora en que todos los que podemos trabajar, salgamos a trabajar, nos empleemos y volvamos a una vida normalizada. El esfuerzo que se ha hecho en salud, en vacunación, en tener apoyo económico ha sido gigantesco y ahora nos toca devolverle la mano al país a través de la normalización de las actividades. Sí, senador, le hago una pregunta a los dos. Con los primeros 3 retiros se ha retirado en el global cerca de 50.000 millones de dólares. Si se concreta el cuarto retiro serían cerca de 65.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1/3 de lo que administraban los fondos de pensiones, las AFP, previo al primer retiro. Señor Araya, señor Galileo, aparte con usted, señor Araya, ¿cómo se va a restituir ese dinero? Si es que se va a restituir. Yo creo que más allá de hablar de cómo se va a restituir el dinero, lo que a Chile le falta como país es una discusión respecto de cuál es el modelo de seguridad social que queremos de aquí hacia adelante. Yo
Yo soy un convencido que el actual sistema de AFP fracasó porque no cumple su promesa de entregarle mejores pensiones a los chilenos. Basta pensar, por ejemplo, en todas las reformas que tiene el sistema previsional desde su creación. Simplemente por nombrar las dos últimas del presidente Piñera. Lo que hacen estas dos reformas es un maquillaje cosmético al modelo de AFP y al final terminan hablando este modelo fracasa de tal forma que hoy día el Estado tiene que subsidiar las pensiones que entregan las AFP. Por eso yo lo que espero, más allá de que podamos discutir un tema puntual de cómo se reintegran los fondos, es que podamos discutir un modelo de seguridad social que se haga cargo de tanto los temas de vejez a través del sistema previsional, los temas de salud a través de un sistema de ISAPRE, un sistema mixto, un sistema de seguro de cesantía y un sistema para poder enfrentar contingencias extraordinarias como la pandemia del coronavirus. Lo que no puede ocurrir, y creo que sería un error, tratar de solucionar o buscar colocar un parche en un sistema que en su conjunto ha demostrado que no funciona. Ese yo creo que es el gran desafío que tiene el próximo presidente o presidente del país. Senador Galilea. A ver, a mí me parece, yendo a tu pregunta original, Andrés, de que es muy difícil y probablemente esos 65.000 millones de dólares simplemente no se recuperen. Y esa no solamente es una pena, ese es un daño totalmente efectivo a las pensiones futuras de cada uno de los chilenos que se había preocupado de ahorrar. Ahora, el Estado, y en eso el presidente Piñera y también otros presidentes más atrás, está haciendo un esfuerzo para poner un piso. Yo creo, en la práctica, que nuestra pensión básica debe ser una pensión básica prácticamente universal, que esté en estos 180.000 pesos, que alcance a el 80, ojalá el 90% de la población, y sobre eso, que los ahorros que todos tenemos que ir haciendo mes a mes, efectivamente no sufran un descuento en razón de la pensión básica. Hoy día el APS, que se llama, yo sé que es un poco técnico esto, Sí, el aporte de previsional alguna manera es castigado si es que uno tenía ahorros previsionales. Lo que yo creo que tenemos que hacer es avanzar un sistema en que las pensiones básicas, lo que asegura el Estado, como ocurre en muchos países del mundo, no castigue el ahorro que la gente ha hecho. Yo creo que ahí vamos a ir construyendo un sistema bastante más lógico que va a dar pensiones sustantivamente mejores a nuestros trabajadores en Chile. Sí, una última pregunta, senadores, y cruzamos esto con la arena política, con la presidencial. Senador Araya, ¿cuánto podría afectar esto a la candidatura de Yanna Proboste? Tomando en consideración que ella se ha mostrado a favor, pero buena parte de los senadores, por lo menos cercanos a su sector, hablo de Carolina Goich, Jorge Pizarro, Carlos Montes, Juan Pablo Letelier, el mismo José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, se han mostrado en contra de esto. ¿Cuánto puede afectar si es que esto no surte de acuerdo a lo que ella busca, a lo que ella ha opinado a favor del cuarto retiro? Si es que esto es rechazado, ¿cuánto le puede afectar su candidatura? ¿Cómo puede ordenar la tropa? Lo primero, decir que en el caso de nuestra candidata presidencial, la senadora Yanna Proboste, lo que hay aquí es la intención de ella de poder colaborar y conseguir los votos que faltan. Aquí lo que hay es una discusión entre pares como senadores de oposición para buscar un proyecto que tenga viabilidad técnica y los votos en el Senado. Y en esto, obviamente, la senadora Yanna Proboste puede hacer una tremenda contribución. La senadora Proboste en ningún caso está actuando como lo hizo el candidato de la derecha, que trató de imponer una visión amenazando con las penas del infierno a los diputados de gobierno que votaran a favor del retiro. Pero igual se va a jugar su liderazgo. Lo que hay es una discusión y obviamente, como en todo grupo, existen distintos puntos de vista y la decisión que tiene que tomar cada senador se va a tomar informadamente, y en esto lo que esperamos es que la senadora Proboste pueda tener el convencimiento necesario de quienes aún están indecisos o se han manifestado en contra. Senador Galilea, le pregunto senador Galilea, le pregunto por su candidato, Sebastián Sichel, ¿cuánto le ha afectado y cuánto le podría afectar si es que esto avanza en el Senado, justamente tomando en consideración las posiciones que ha tomado Sebastián Sichel respecto a este tema? Yo quiero decir, Andrés, que en primer lugar, ser presidente de Chile, los próximos 4 años de la presidencia de Chile, es un tema demasiado grande y demasiado importante como para simplemente reducirlo a apoyo o no apoyo al retiro, al cuarto retiro del 10%. Creo que todos quienes son candidatos a la presidencia, Sebastián Sichel, Yanna Proboste, Gabriel Boric, en fin, tienen que pensar cosas bastante más relevantes, de mucho más mediano y largo plazo, reformas importantes en muchas materias que van más allá de lo que significa este 10%. Por lo tanto, yo quiero decir que, a mi juicio, ninguno de ellos ni se glorifica ni se cae a pedazos porque ocurra una u otra cosa con sus propios parlamentarios. Aquí hay un tema muy profundo, cada parlamentario mira y vota pensando en lo que cree que es mejor para Chile, y creo que esto es un tema muy puntual y que los programas de gobierno
deben abordar demasiados otros temas distintos, profundos, que abarcan muchas más áreas que este retiro del 10%. Senador Galilea, senador Araya, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, gracias a ti. 6 de la tarde con 28 minutos, vamos a la pausa en Noticias 24.